Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Fratel Talk que retoma su actividad tras este verano, ¿no? Verano que esperamos hayáis descansado y disfrutado para volver a un nuevo curso laboral con fuerzas renovadas y nuevos propósitos saludables, propósitos que esperamos que el tema de hoy ayude a que se conviertan en hábitos. Antes que nada, que no se me olvide que os recordamos pues que esta sesión está siendo grabada para su posterior divulgación en el canal YouTube y en redes. Bueno, hoy hablaremos sobre el ictus. El ictus es una enfermedad que es la segunda causa de muerte en España y la primera en mujeres. Cada año lo sufren unas 110.000 personas y la mitad de ellas quedan con secuelas muy limitantes o incluso fallecen. Además, se prevé un aumento del 35% de los casos para el año 2035. Sin embargo, pues nos sorprende que a pesar de estos datos es una enfermedad de la que apenas se recibe, recibe muy escasa atención y de la que apenas se habla. Por eso nos parecía importante dedicar un espacio para hablar sobre el ictus, para hablar sobre los factores de riesgo que inciden y de cómo prevenirlo. Y vamos a hablar con ello con Julio Agredano, que es presidente y fundador de la Fundación Freno al Ictus, al que pues agradecemos su presencia y su tiempo, y más sobre todo en estas semanas que sabemos que con motivo de que el 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus, pues nos consta que está de aquí para allá, está con muchísima actividad. Así que, Julio, solo podemos agradecerte que estés aquí con nosotros. Es un placer y, pues tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Julio quiere que aclaremos que no es médico, pero desde nuestra postura es decir, pues qué mejor que una persona que, para ayudarnos a identificar las señales de alarma de que se está sufriendo un ictus, ¿no? Que alguien que lo ha sufrido y afortunadamente, ya la veis, pues la ha superado, ¿no? Fenomenal. Y entonces, os recuerdo que está el chat para las dudas que tengáis y que todas las preguntas que queráis hacerle y plantearle a Julio, que os responderá ya en la segunda parte de la sesión. Pues para empezar, me gustaría aclarar el concepto, porque se habla de ictus, se habla de derrame cerebral, de embolia. ¿Son diferentes términos para representar el mismo problema o son problemas distintos con factores de riesgo y tratamientos distintos? Muy bien. Bueno, gracias, Mar. Bueno, lo primero que no me extiendo el agradecimiento de las gracias a Fraternidad Crespo por permitirme estar aquí y utilizar vuestro altavoz para intentar llegar al mayor número de personas posible. Yo estaba viendo, yo creo que estamos ya por casi los 60 participantes, con lo cual yo creo que esta acción en sí va a tener un efecto multiplicador muy, muy alto. Me gusta también aclarar el tema de que no soy médico, porque de esto toco un poco de oídas. Es cierto que tengo mucha información porque llevo ya unos cuantos años muy cercano a neurólogos o muy cercano a intervencionistas. Entonces, digamos que ciertos conceptos ya se me van quedando, pero la realidad es que soy informático, con lo cual os pido perdón a todos si si meto la pata en algún término, pues si hay algún médico en la sala que puede disculparme. Entonces, toco de oídas por lo que decía, porque efectivamente, como has comentado, pues tuve un ictus en 2011 y a partir de ahí, pues se creó la fundación y estamos intentando cambiar un poquito la situación. A tu pregunta, a ver, una cosa que sí hizo muy bien hace ya unos años es definir una palabra. Ictus. ¿Por qué? Porque anteriormente embolia, apoplejía, infarto cerebral, hemorragia, trombosis, todo eso, digamos que es parte de lo mismo, es un ictus, al final es un problema de circulación cerebral que impide la llegada de sangre al cerebro. Entonces, o impide o limita la llegada de sangre al cerebro. Entonces, se definió esta palabra para intentar aquellas todas enfermedades que, digamos que el origen es diferente, pero que el resultado es el mismo, pues entonces se definió una palabra para englobarlo y que de esta forma pudiéramos medirlo, ¿vale? Pudiéramos decir efectivamente que hay entre 110.000 y 120.000 afectados al año en España, el porcentaje de discapacidad que acabo de comentar. Entonces, en vez de tenerlo optimizado en diferentes patologías, se juntó en una sola. Entonces, el resultado es ictus. Ictus es lo mismo. Ictus al final es un problema cerebral que impide o limita la llegada de sangre al cerebro y a partir de ahí genera pues una mortalidad, una alta discapacidad. Ajá, pues eso, queda aclarado, todo es ictus, independientemente de luego del término pequeño menor que se utilice, ¿no? También, pues sabemos, ¿no?, que el daño cerebral que produce el ictus depende del tiempo que transcurre desde que, pues de que se inicia este ictus, ¿no?, hasta que se actúa, y también de la parte del cerebro, ¿no?, digamos que, pues donde tiene lugar, ¿no?
Por lo tanto, pues identificar los síntomas para acudir cuanto antes al hospital puede ayudar, entiendo, ¿no? Pues a mejorar sin duda el pronóstico. Bueno, ¿podrías compartir con nosotros qué es lo que sentiste y cómo identificaste si realmente que estaba sufriendo un ictus, Julio? Sí, te cuento, efectivamente, bueno, has asociado ictus y daño cerebral. Efectivamente, un ictus es un daño cerebral. Hay más daños cerebrales, pero el 80% tienen que ver con ictus. Existen traumas debido a accidentes de tráfico, existen tumores, ¿vale? Que esos son todos daños cerebrales, pero digamos que el 80% de ellos tienen que ver con el ictus. Yendo un poco a la pregunta que comentabas, el ictus, uno de los grandes problemas que tiene muchos, pero uno de los grandes problemas es una enfermedad tiempo dependiente. Tiempo dependiente significa que entre que se detectan los síntomas de ictus en una persona hasta que en un hospital adecuado son capaces de ayudarte, ojo, un hospital adecuado, no son todos, hay una ventana de tiempo muy cortita. Y si no actúas correctamente para intentar entrar en esa ventana de tiempo, tu expectativa varía drásticamente a nivel de posibilidad de no mortalidad o a nivel de la discapacidad posterior que genera. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos infarto miocardio, también es una enfermedad tiempo dependiente. Un accidente de tráfico es un accidente, pero es tiempo dependiente. Un atragantamiento es tiempo dependiente. Pero digamos que el resto de enfermedades asociadas a cáncer o asociadas a algún otro tipo de patología, digamos que no son de actuación inmediata. Pero sin embargo, el ictus sí. Por eso es muy importante que la gente sepa identificar las señales de alerta y a partir de ahí actuar correctamente. Yo te cuento en mi caso y efectivamente yo no hice nada. Yo no supe identificar que lo que me estaba pasando era un ictus. Último día de vacaciones en Asturias con mi mujer y con mi hijo, haciendo turismo por Gijón y entonces cuando llegamos a la casa rural donde estábamos, pues empezaron a aparecer una serie de síntomas, ¿vale? Síntomas, pérdida de movilidad, un poquito de flacidez en un lado del cuerpo, no andaba en línea recta, veía doble, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué hice? Pues por desgracia lo que hace la mayoría de la gente, echar balones fuera, decir que esto tiene que ver con el cansancio, con un pinzamiento cervical o con que la semana anterior estaba de cierre de trimestre y había sido un infierno. Entonces, ¿qué hice? Pues actué como actúa la mayoría de la gente, yéndome a la cama. ¿Vale? Yéndome a la cama a descansar. Y el problema es ese. El problema es que cuando quieres actuar, cuando después se actúa porque ya ven la situación y se activa el protocolo y te llevan al hospital de referencia, ya has entrado fuera de esa ventana de tiempo. Entonces, como has entrado fuera de esa ventana de tiempo, que son de muy poquitas horas, pues entonces tu expectativa de evolución depende, bueno, pues como le dijeron a mi mujer, hay que esperar evolución. ¿Qué significa evolución? Pues a ver si despierta, a ver si te reconoce, a ver si habla, a ver si anda. Es decir, depender de la suerte. Entonces, la única forma de no depender de la suerte es a partir de una serie de señales de alarma, que ahora si quieres te cuento básicamente cuáles son. Lo siguiente es intentar activar el código ictus, el protocolo de actuación inmediata que existe a nivel nacional y que sean los especialistas los que intenten, bueno, pues obviamente reducir esa mortalidad o esa discapacidad. ¿Y cuáles son esos síntomas que Bueno, te los cuento ya, sí, sí, hombre, por supuesto. Bueno, esto lo primero que tengo que decir es que esto lleva toda la vida inventado, ¿eh? Esto no es algo nuevo, esto lleva ya 20, 25 años que digamos que cercano al mundo clínico, al mundo ictus, más o menos se conoce, pero digamos que el problema es que la gran sociedad no tiene información suficiente sobre ello. Entonces, aquí hay, digamos, tres síntomas principales, ¿vale? Luego hay otros, que luego si quieres entramos un poquito más, pero los tres principales tienen que ver con la cara, tienen que ver con el habla y tienen que ver con la movilidad. Cara, porque se te cae un lado de la cara, ¿vale? Es como si fuera de cera, a partir de la comisura de los labios para abajo, se te descuelga. Entonces, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, para validar que algo está ocurriendo? Pedir a una persona que sonría o que hinche los carrillos o que saque la lengua, simetría facial. Si la cara no es simétrica, es un posible síntoma. Segundo síntoma principal, problemas de movilidad, de fuerza o debilidad en un lado del cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Pedir a una persona que levante los brazos o que uno de los brazos no lo levanta o bien cuando está arriba uno se le vence. Entonces, el segundo síntoma es problemas de fuerza o debilidad en un lado del cuerpo. Y tercero, que muchas veces es el que
pasa más desapercibido o intentamos echar más balones fuera, son problemas de lenguaje. De lenguaje es tanto de expresión hacia afuera como de comprensión hacia adentro. ¿Qué hay que hacer? Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué tiempo hace hoy? Si la respuesta es entrecortada, no es coherente, responde a una cosa completamente diferente, es un posible síntoma. ¿Vale? Esos son los tres principales. Y a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Activar el código ictus. ¿Y cómo se activa el código ictus? A través de los servicios de emergencia, a través del 112. ¿Por qué? Porque son los únicos que saben qué hospitales están preparados y qué hospitales están de guardia. El 112, el código ictus, es una coordinación de ambulancias y hospitales para intentar entrar en esa ventana de tiempo. Entonces, en cuanto se detectan los síntomas de un ictus, lo siguiente que hay que hacer es coger el teléfono 112, decir ictus, te hacen una batería de preguntas y a partir de ahí el sistema en funcionamiento. Pero si eso, en lugar de actuar así, por supuesto, te vas a la cama, como hice yo, como dice la mayoría de la gente, o bien coges y te vas al ambulatorio de enfrente de tu casa o al hospital de referencia que tú crees que tienes o te vas al servicio médico de tu organización, estás perdiendo un tiempo valiosísimo, valiosísimo, ¿vale? Entonces, la actuación correcta es llamarle 112 y a partir de ahí se ponga el sistema en funcionamiento. Y hay que tener en cuenta esos tres síntomas principales. Luego hay otros que tienen que ver con cierta debilidad, no eres problemas de equilibrio, de coordinación, hormigueo prolongado, visión, incluso problemas de visión, visión doble, dolor de cabeza. Esto es importante que, además, lo voy a decir. eh, bueno, ictus viene en latín, es golpe súbito. El ictus no es una jaqueca, no es una migraña, no es algo que aparece durante mucho tiempo y lo mantiene, sino que es algo repentino. Esto es, vas andando por tu casa y de repente, ¡puf!, algo estalla, se te cae el vaso de la mano, no puedes hablar, ves que se te descuelga la cara, eso es un ictus, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esta enfermedad? Pues decía antes, tiene muchos problemas. Otro de los problemas es que no todos los ictus duelen, ¿vale? De hecho, la gran mayoría de ellos no duelen. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de ictus. Isquémico, que es un tapón, y hemorrágico, que es una rotura. El isquémico, que es la gran mayoría, el 80%, eso generalmente no duele o no es un dolor punzante. Es atontamiento general, malestar general, pero digamos que no es un dolor de estos que digas, oye, algo raro me está pasando. Pero sin embargo, el 20% sí duele. Entonces, estamos en un país curioso, ¿vale? Entre muchas cosas, una de las cosas que hacemos es que si no hay un dolor asociado, pues parece que le quitamos importancia a las cosas. Si a alguien le duele el lado izquierdo del cuerpo, es un infarto, seguro. Serán gases, contractura intercostal o infarto, pero como duele, la gente actúa. Pero ante síntomas de un ictus que no son siempre escandalosos y además no siempre vienen acompañados de dolor, la gente que lo achaca. Pasa algo. Estrés, cansancio, me tomo una aspirina y me voy a la cama, la hemos liado por la aspirina y por la cama, por las dos cosas. Entonces, el tema es que ante cualquier cosita rara que ocurra, hay que actuar de esa forma. 112 y al hospital no se va, al hospital te lleva. Al hospital te llevan. O sea, es la mejor forma, es decir, tener la serenidad de esperar a que nos llegue la ambulancia y no salir pitando para el hospital más cercano. Ahí estamos Eh, perdiendo tiempo. eso es muy importante porque hay mucha gente que dice, ya, pero es que yo vivo enfrente en Madrid, del Hospital de la Paz, o vivo al lado del Puerto de Hierro, ya, pero si resulta que esos hospitales ese día concreto no están de guardia, te meten en una ambulancia, que es como funciona el código ictus en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y a nivel nacional, te meten en una ambulancia y te mandan al hospital que sí está de guardia. Con lo cual esa ventana de tiempo se te pierde. Además, yo creo que todos, sobre todo los que tenemos hijos, hemos tenido hijos pequeños, en algún momento hemos ido a urgencias. Tú pasas por urgencias y tienes un triaje y o bien vas con síntomas muy escandalosos o no siempre, digamos que se actúa como se debería. Entonces, la única forma adecuada es activar el protocolo a través del 112. Código ictus. Eso es. Punto. Punto. Bueno, pues aclarado. Hablo 112 y ale, directamente, ¿no? Luego, tu situación es muy excepcional porque, bueno, pues a pesar de haber sufrido un doble ictus, ¿no? Porque sufriste uno por la noche y luego el dijiste el otro día por la mañana, y además de no haber sido atendido en las primeras horas, sin embargo, bueno, pues te vemos y estás totalmente recuperado, ¿no? Pero la recuperación y la rehabilitación después de un ictus es muy dura, ¿no? Y llena de complicaciones normalmente, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, os cuento, esto es una enfermedad que te puede matar, como otras.
¿vale? Pero si no te mata, lo normal es que te deje discapacidad impeditiva, dependiente. Entonces, digamos que no solo hay que verlo con superar la enfermedad, sino una vez que la superas, luego realmente salir de ahí es muy complicado. Entonces, mi caso, efectivamente, es un caso un poco raro en el sentido de que una persona haciéndolo todo mal, como lo hice yo, pues la cosa ha ido más o menos bien, ¿vale? Ese más o menos bien, claro, tú me puedes ver hoy, 2011, ¿eh? Estamos hablando estamos hablando de 12 años, entonces, eh, pero claro, yo estuve en un año de rehabilitación a 4 horas al día en una clínica privada. Yo salí del hospital con una hemiparesia potente en el lado derecho del cuerpo, salí con un problema de afasia, estuve en logopedia, en la parte cognitiva, por fortuna, aunque mi mujer dice que algo por ahí tiene que estar, pero que la parte cognitiva no tuve tratamiento porque no tuve secuelas, tuve problemas visuales. Entonces, es una rehabilitación muy complicada la que tuve que pasar, pero es la que pasa a la mayoría de la gente. Lo que pasa es que en mi caso se dieron una serie de circunstancias que hicieron que esa recuperación fuera buena. Primero, pues, ¿dónde paró la pelota? Seguramente, pues si para en un sitio o en otro, pues tu nivel de secuelas mayor es menor o tus posibilidades de recuperación son mayores o menores. También, una cosa importante que hay que decir, la capacidad adquisitiva. Lo siento, pero esta enfermedad, salvo que sea considerada accidente de trabajo laboral y vosotros cubrís la rehabilitación, ¿vale? Pero como sea una enfermedad que no considera accidente laboral, el sistema público de salud, tenemos un sistema fantástico de atención aguda, pero tenemos un sistema deficitario en inclusión, en rehabilitación. No tienes rehabilitación holística completa, que intervienen muchos especialistas, no llega en tiempo adecuadamente, llega más tarde de esa ventana principal que tienes los primeros meses de recuperación. Es decir, la gente tiene que tirar del sistema privado de rehabilitación, que es bueno, que existe, que es de muy alta calidad, pero te pone una barrera de entrada altísima para que la gente no pueda entrar, que es el coste. Es decir, si no tienes capacidad adquisitiva, pues dos personas con el mismo nivel de secuelas, no siempre es el mismo, pero digamos que el mismo punto de partida, una persona que tiene la suerte de poder invertir para esa rehabilitación clínica privada y una persona que no, la diferencia es abismal, abismal, ¿vale? Es una enfermedad que exige mucho de la recuperación, de la rehabilitación de diferentes profesionales. Tienes que reaprender. Entonces, todo eso depende mucho de esto. Y luego hay también una parte, bueno, que yo lo digo muchas veces, que tiene que ver con tu entorno. ¿Vale? Eh, lo digo, un entorno excesivamente condescendiente no ayuda, no ayuda. En esto lo siento mucho, pero hace falta un entorno que te rete, que te motive, que te ponga las cosas complicadas, porque si no, al final, digamos que no rehabilitas, porque te facilitan mucho la vida. Esto yo pongo muchas veces el caso de quién me quiere más, mi madre o mi mujer. Pues no tengo ninguna duda que mi madre, ninguna, ¿vale? Pero, ¿cómo es mi madre? Pues como todas las madres del mundo. Niño, ven aquí, niño, yo te ayudo, no hagas esto, ya lo hago yo. Y mi mujer es todo lo contrario. Oye, ¿qué haces aquí? Vete, sal, haz algo, no puedo, da igual, a la compra, leche, huevos y deprisa. Es decir, todo eso que parece que te ponen la pierna encima, pues sí te la ponen, pero es cierto que esa intensidad los primeros meses es fundamental. Con lo cual, al llorar, que te ponga un hombro está muy bien un rato, pero durante mucho tiempo no te ayuda en la recuperación. Con lo cual, al final, bueno, tienen que ser una serie de circunstancias en tu entorno para que realmente tu propia reserva cognitiva, es decir, eh, no es lo mismo una persona que se activa socialmente, que se activa intelectualmente, que, digamos, para un nivel de recuperación. A cuanto más, digamos, reserva cognitiva tengas, cuanto más cosas has hecho en tu pasado y más cosas sigues haciendo, tu capacidad de aprendizaje es mayor, ¿vale? Con lo cual, lo de la reserva cognitiva es algo muy importante que tenemos que seguir manteniendo todos, ¿vale? No solo para prevenir posibles demencias, sino también en el caso de que pase algo, que digamos que estemos mejor preparados para poder reaprender. Bueno, vamos a lo positivo, ¿no? Dices Sí, que sí, por favor. vamos Me, positivo, ¿no? me Dices está que, saliendo bueno, la entrevista un poco oscura. dices bueno, que lo positivo es que la mayoría de los ictus se pueden evitar si se controlan los factores de riesgo. Venga, vamos a cómo prevenimos un ictus. Mira, eso esta enfermedad tiene dos noticias, dos grandes noticias que si se gestionan bien son fantásticas noticias. Una que es altamente prevenible.
el 90% de los ictus son prevenibles y tienen que ver con factores modificables, cosas en las que podemos incidir en nuestro día a día. Y son las cosas que toda la vida hemos escuchado. Alimentación sana y variada, huir del sedentarismo, evitar los malos hábitos, tabaco, alcohol, drogas, gestión del estrés, revisiones médicas periódicas, por ejemplo, vosotros o a nivel de empresa, todo lo que son las revisiones médicas periódicas es fundamental, ¿vale? Son los que te hacen analíticas, controles, te miran, te hacen un electro, el médico te recomienda, te dice por aquí vas bien, por aquí vas menos bien. Es decir, todo eso hace que ese 90% de prevención sea posible. Hay un porcentaje que es sobre el 10% que tiene que ver con cosas un poquito más raras, que tienen que ver sobre todo con temas de coagulación de la sangre, y tienen que ver con temas de, pues no sé, de malformaciones, temas hereditarios, bueno, pues, pero es un porcentaje más pequeño. Ahí que decimos, bueno, vigila antecedentes. Si en tu primera línea familiar hay un caso identificado y está demostrado que puede ser de origen hereditario, pues con esa información vas a tu especialista y a partir de ahí te tratan con farmacología o con cirugía, te quitan el riesgo. Pero hay que quedarse con que la gran mayoría de los ictus tienen que ver con esto. Y esto es importante decirlo. La edad no es el comodín del público, que es lo que todos pensamos, que esto es una enfermedad exclusiva de gente mayor. No es cierto. 35% de los ictus son ya en gente en edad laboral. Y ojo, estamos hablando de un tercio, no estamos hablando de un 3, de un 8, de residual, sino que lo vamos un tercio. Pero también podemos decir hoy en día que es gente mayor. Una persona con 77, 70, 75, 80, realmente es una persona que no está en la sociedad, que no aporta, que no sé, pues yo cuando no estoy, cuando no está mi mujer, pues mi madre está con mi hijo, así de claro, y yo creo que la gran mayoría de la gente. Y ya por debajo de 75 años son dos tercios, dos de cada tres. Entonces, la primera noticia es eso. Hay una frase por ahí maravillosa que dice, hay que morir joven lo más tarde posible. Pues eso, pues te dan un recipiente cuando naces y según lo trates o lo maltrates, así va a llegar de una forma o de otra. Con lo cual hay que darse que ese 90% de prevención es posible y que en nuestro estilo de vida diario, tanto laboral como personal, es fundamental para bajar los factores de riesgo. Ajá. Sí, pero eso, que nosotros, o sea, nuestras generaciones se suponen que hemos tenido una, bueno, pues una vida menos saludable, ¿no? De alguna manera, hábitos menos saludables, pero las generaciones más actuales, más nuevas, ¿no? Pues se suponen que sí, que ya están metidos, que ya tienen hábitos mucho más saludables. Sin embargo, Pues perdona que no esté claro, de acuerdo con ese dato. no. Es Ah, decir, lo has dicho desde el principio, Europa, la Asociación Europea de Ictus estima que en los próximos 10 años, 12 años, habrá un 35% más de ictus. Y tienen que ver con dos factores. Envejecimiento de la población, sí es cierto que a más edad sumas un factor de riesgo, no es el factor exclusivo, pero eso es uno que suma a toda la lista. Pero el segundo tiene que ver con envejecimiento con adopciones de estilo de vida saludable. La franja de más edad de crecimiento, que es la franja de más crecimiento, es la mediana edad, los adultos jóvenes, entre 40 y 55 años. Ahí es donde se está disparando. Y tiene que ver, entre otras cosas, por la mala gestión del estrés que estamos haciendo, por nuestro día a día. Yo digo muchas veces, si tú llegas sistemáticamente tarde a todos los sitios, algo pasa, algo está mal. Tú puedes llegar un día tarde al trabajo, un día tarde a recoger a los niños, un día tarde a una cena con amigos. Por supuesto, las excepciones las puedes hacer, pero si de eso ya es una regla y tú eres el que siempre llegas tarde a todos los sitios, lo normal es que no tengas una vida muy organizada. Seguramente seas una persona sedentaria, seas una persona con malos hábitos saludables, seas una persona que tenga una mala alimentación, es decir, y todo eso son suma de factores, todo eso va sumando. Y eso es lo que está haciendo en adultos, seas una persona hipertensa, la hipertensión arterial, que si era una enfermedad de gente más mayor, en nuestra franja de edad, adultos jóvenes, se está disparando, se está disparando. Y eso tiene que ver en muchos factores, tiene que ver con esto, con promoción básica de la salud, que es lo que está haciendo realmente que los adultos jóvenes empecemos a estar o estemos en riesgo de sufrir tanto ictus como infarto, ¿vale? Cualquiera de los dos enfermedades vasculares. pues venga, vamos a esos adultos jóvenes y a esos jóvenes a tener mejores hábitos saludables, ¿no? Bueno, Aquí parece que todo el mundo se pone las zapatillas y corre. No es cierto, ¿eh? no es cierto. No es Hay mucho cierto. mito urbano de eso, Claro, entonces. y de hecho, seguramente, a ver, esto de ponerte las zapatillas y correr está bien si tienes un hábito.
Pero si resulta que con 55 años, con 100 kilos, te pones las zapatillas e intentas correrte 3 kilómetros, pues hombre, bien no te va a ir seguro, bien no te va a ir, ¿vale? Entonces, como todo en la vida, hay que tener, bueno, pues digamos, una situación de base previa, tienes un timing, todo tiene su momento, es decir, tú puedes empezar con una actividad física menos intensa y luego ir subiendo en intensidad, por supuesto que sí, pero como te metas el día 1 a meterte un deporte intenso, la hemos liado, la hemos liado. Pues eso, de forma planificada y organizada vamos a ir mejorando pues eso, nuestras rutinas saludables y nuestro ejercicio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podemos hacer nosotros individualmente. Pero bueno, aquí nos están escuchando muchas empresas. Así que, venga, ¿qué pueden hacer desde las empresas para reducir el impacto, bueno, pues en nuestro entorno? Bueno, yo creo que las empresas, el tejido empresarial es fundamental para conseguir cambiar la situación, ¿vale? Nosotros desde la fundación bueno, entendimos esto hace ya muchos años y empezamos a trabajar mucho con las empresas en dos líneas. Una línea que es una línea divulgativa. Divulgativa es, si algo de lo que estoy contando hoy aquí a alguno les sorprende, y ojo, estamos en un entorno que en teoría debería de tener más información, pues seguramente también les sorprenda a vuestros colaboradores, a vuestros empleados. Es decir, lo primero que hay que hacer es divulgar. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que, como decías tú al principio, a pesar de la dimensión que tiene, ¿vale? Los 110.000 afectados al año, primera causa de muerte en mujeres, segunda a nivel global, una de cada 4 personas tendrá un ictus en su vida, dato actualizado de la Sociedad Española de Neurología de la semana pasada, ¿vale? Estamos en un proyecto con ellos y nos actualizaron el dato, es decir, y eso nadie lo sabe. Yo voy a poner un ejemplo y que se entienda bien, ¿eh? Que lo hago con envidia sana. El Día Mundial del Cáncer de Mama es el día 19 de octubre. Yo no tengo ninguna duda que en todas las empresas que están hoy aquí se hace algo. Se envía un cartel, un lazo, un post, un artículo, algo. Pero independientemente de que la empresa lo haga o no, ¿qué pasa? Que si la gente va a su casa, en el trayecto en el coche, la radio, historias súper chulas. El marca rosa, hay un lazo en El País, en La Vanguardia. La televisión, hay 20 testimonios maravillosos de historias de superación. Ojo, todo eso hay que hacerlo. El día 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, 10 días después. ¿Qué visteis? Poca cosa, ¿no? ¿O qué hizo vuestra compañía? Poca cosa, ¿no? Bueno, pues eso es el objetivo que tenemos nosotros. ¿Hay menos cáncer de mama hoy que hace 8 años o que hace 10? No, hay más. ¿Qué hay menos? Mortalidad. ¿Y por qué hay menos mortalidad? Entre otras cosas, se conoce. Y como se conoce, hay detección temprana. Y gracias a eso hemos conseguido detectar muchos a tiempo, ¿vale? Pues este es el objetivo que tenemos nosotros también, visibilizar la enfermedad de tal forma que al final sea algo tan conocido por la población que cuando pasan síntomas raros, en vez de irte a la cama, como hice yo, seas capaz de coger y actuar correctamente, ¿vale? Y eso es lo que estamos haciendo con la empresa. Hay una campaña fantástica, se llama La Empresa contra el Ictus, no voy a dar nombres, pero digamos que pone la televisión y al cuarto anuncio es una empresa que ha hecho algo nosotros, pero digamos que es una campaña divulgativa, con una serie de contenidos, de materiales para que vosotros podáis publicar en vuestros canales, que llenan vuestros empleados, y a partir de ahí charlas divulgativas como esta entrevista que estamos teniendo, más o menos. Y a partir de ahí conseguimos informar a la gente que esto realmente existe. Y luego una segunda línea muy importante es que nosotros dijimos ya hace unos años, en 2019, ojo, esto de divulgar está genial, pero digamos que lo que queremos es intentar tener un impacto más inmediato, más a corto plazo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Todos conocéis los espacios cardioprotegidos, todos, que son sitios donde hay un DESA y gente formada para hacer una RCP. Y dijimos, ojo, aquí lo que hay que hacer es el paralelo, espacio cerebro protegido, sitios donde haya gente formada que sepa identificar los síntomas de un ictus, que sepa validar con las preguntas de control, que sepa estabilizar que casi siempre no hay que hacer nada y lo más importante, la activación de protocolos y responder la batería de preguntas que te van a hacer y a partir de ahí que se ponga el sistema en funcionamiento. Es decir, que cualquier persona que está en contacto con otra persona, compañero de trabajo, cliente final, entorno personal, porque obviamente cuando te vas a tu casa toda esta información te la llevas, seas capaz de detectar y actuar. Esto para que veáis lo hemos hecho, no voy a decir nombres, en hostelería, en cadenas hoteleras, lo hemos hecho en restauración, lo hemos hecho en estadios de fútbol, lo hemos hecho en teatros, lo hemos hecho
en administraciones públicas, lo hemos hecho en oficinas bancarias, oficinas de seguro, es decir, cualquier persona que está en contacto con otra gente, bien sean compañeros o cliente final, puede levantar la mano en cualquier momento y decir, oye, algo raro está pasando, y a partir de ahí acelerar la cadena de supervivencia. ¿Por qué es fundamental todo esto? Voy a poner el ejemplo de Madrid. Entiendo obviamente que todo esto, entre la transmisión, es a nivel general, pero permitidme que os cuente el ejemplo de Madrid. En Madrid hay 14.000 ictus al año, de los 110.000. 14.000 están en Madrid. De los 14.000 en Madrid, solo, ojo, dato el suma 112, solo el 20% de los ictus entran a través del código ictus. El resto se pierden. ¿Qué significa que se pierden? Que la gente no actúa, que la gente llega tarde. Entonces, a partir de ahí, pues entonces ya es una persona que no puede recibir el tratamiento correcto y entonces su expectativa varía drásticamente. Y estamos hablando de Madrid, 20%. Bueno, pues se vende, que de hecho el lunes lo vamos a vender como algo positivo, ellos lo van a vender como algo positivo. Se vende en positivo porque en 2019, antes de la pandemia, era el 9%. Hemos conseguido en esta franja de edad duplicar el número de activaciones de código ictus en la Comunidad de Madrid. Pues ese es el objetivo. Y eso se hace, entre otras muchas cosas, porque hay mucha más gente informada y formada. Y eso tiene que ver con que hay muchas más empresas que cada vez lo conocen. Entonces, la empresa para nosotros, esto no tiene que ver solo con salud corporativa, con corporate wellness, con prevención de riesgos laborales, que sí, por supuesto que sí. Pero esto también tiene que ver con responsabilidad social. Es decir, tú lo que puedes hacer por los demás, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí las empresas pueden hacer mucho y realmente están haciendo mucho, porque nosotros en este periodo de tiempo no paramos de hacer grandes proyectos con grandes empresas enfocadas a esta línea. No hay ni todavía nadie, lo siento, pero eso sí. Yo era comercial, ¿vale? Yo sigo informático, pero era comercial. Y yo vendía lo que vendía. Una vez sí y otras veces no. Bueno, pues todavía no me he encontrado a nadie de una empresa que le contemos todo esto que no diga, oye, venir. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a decir que no va conmigo, que no va con mi cultura, que no va con mi empresa, que no va con mi estrategia? Pues eso, todo el mundo termina haciendo de una forma o de otra algo de divulgación o algo de formación. Con lo cual os animo a que todos os subáis. Yo creo que en el chat os han puesto un pequeño folleto informativo de todo este proyecto. Bueno, a partir de ahí, tenéis los contactos y a vuestra disposición. Ya he hecho Pues mi punto comercial, ¿eh? No hago más. no, no. Nosotros por la parte que me toca, te digo que bueno, que estoy segura que bueno, ya sabes que esto como hemos comentado antes, lo publicamos luego en redes y además, bueno, pues también tenemos un podcast, lo vamos troceamos las entrevistas para también hacer pequeñas dosis y píldoras y bueno, pues para el 29 creemos que haremos una buena campaña que Pues bueno, nos vas a venir estupendo. agradecido. Así que, pero voy continuando, has hablado del COVID, ¿no? Y fue un momento muy curioso, ¿no? Que durante la pandemia parece que se generó un cierto estado de alarma de que el COVID como que estaba ocasionando mucho más, un incremento, ¿no? Inusual de casos. Bueno, a ver, aquí es donde saco el comodín del público, que digo, no soy médico, con lo cual yo toco de esto un poco más de oídas. La Sociedad Española de Neurología todavía no ha sacado un paper donde indique que efectivamente el COVID ha hecho un aumento en el número de ictus. Bueno, oficialmente no existe. Extraoficialmente, yo creo que todo el mundo tiene la sensación de que algo ha aumentado, debido a que al final el COVID es un proceso inflamatorio, un proceso de coagulación, entonces eso ha generado en algún caso concreto algo más de trombosis y eso ha podido derivar en... ¿Vale? Pero digamos que todavía no hay nada oficial que realmente que lo va a haber, no tengo ninguna duda. Que lo va a haber dentro de 2 o 3 años, va a haber un estudio maravilloso que lo diga, seguro que sí, pero todavía no es. Pero ojo, uno de los datos importantes es que lo que hubo en pandemia, y vuelvo otra vez a la importancia del tiempo, es que en pandemia se nos dijo que no, al hospital no podíamos ir, ¿vale? Porque era una zona contaminada, una zona de guerra, no se podía ir. Bueno, ictus e infarto, las dos tienen el mismo porcentaje. En la época fuerte de pandemia hubo un 30% menos de ingresos por infartos y por ictus. ¿Hubo menos ese 30%? No. Es que básicamente la gente no actuó. Entonces, durante un momento se dijo a la gente que no fuera a los hospitales y entonces eso provocó que realmente hubiera, ahora lo estamos viendo, más mortalidad y más discapacidad, ¿vale? Entonces, porque en un momento no se actuó a tiempo. Entonces, la idea es, obviamente, ahora
que ya todos podemos ir por allí tranquilamente, lo que tenemos que hacer es activar código y a partir de ahí sistema corre. Yo soy ahora muy de pedir perdón y no permiso. Lo siento. ¿Perdón qué significa? Pues yo actúo. Si resulta que me he equivocado, que no tiene que ver con esto, que es una migraña, que es un tema de lo que sea, que me lo diga un médico, un especialista y me vea en mi casa más contento con las Pascuas, pero que no sea como el Julio de hace 12 años que él se diagnosticó. Dijo, esto no tiene que ver con esto tiene que ver con otras cosas y me fui a la cama. Pues la idea es esa, es no pedir perdón, no pedir permiso, sino perdón, actuar y si luego nos equivocamos, pues te vas a tu casa más feliz que unas Pascuas. Pues ya te hago la última pregunta para empezar con el chat, porque, bueno, pues tú lo has dicho, lo del tema bueno, de los síntomas correspondientes, eso. Resulta que empieza a saberse bueno, que el infarto, ¿no? Sabemos que el infarto de miocardio, pues los síntomas de los hombres pues son distintos que los de las mujeres, ¿no? A mí me gustaría saber, al final en el ictus, ¿sucede lo mismo o no? Aquí en este caso podemos estar en ese ser medianamente tranquilos en este tema. Vuelvo a sacar el comodín del público, ¿vale? Bueno, Entonces, ahí que cada uno consulte con su especialista. La realidad es que al final los síntomas no tienen por qué ser diferentes. ¿Por qué? Porque es una pelota que para en una arteria, en una vena. Las secuelas que provoca los síntomas, pues depende de dónde pare, no del género que tienes, ¿vale? Porque al final para en un sitio. Esto, además, no hay síntomas previos. Lo siento, no hay síntomas previos. Hay riesgos previos. Por ejemplo, la mujer tiene una serie de riesgos mayores que el hombre a partir de la época no fértil, ¿vale? Cuando llega la menopausia, ahí los riesgos igualan y empiezan a aparecer, bueno, la hipertensión, por ejemplo, con un riesgo mayor, bueno, empiezan a aparecer otra serie de cosas. En edades, en mujeres jóvenes, por ejemplo, el riesgo se disminuye, ¿vale? Tienen menos riesgo que los hombres. Lo que pasa es que hay una combinación muy mala ahí, que es el método anticonceptivo oral y el tabaquismo, por ejemplo, ¿vale? Pues es una combinación chunga. Pero digamos que esos son factores de riesgo, ¿vale? Pero una vez que el ictus ocurre, ¿vale? Que el ictus ocurre, que es un accidente que te ocurre en un momento en el tiempo, los síntomas o las señales son las mismas entre hombres y mujeres, ¿vale? Pero ojo, esto validarlo también con el especialista. Yo, Mar, si me permites, me gustaría solamente decir una cosa y tiene que ver con el tema de que nos quedemos de que es una enfermedad que te puede matar o no. Si no te mata, te discapacita. Y luego realmente el tener una inclusión en tu entorno es muy complicada, muy complicada. Si podemos dividir en 3 momentos del tiempo, el día después de una persona tiene que ver la fase aguda, la fase de rehabilitación y la fase crónica, digamos, ¿vale? En la fase aguda es el momento que recibes el alta hospitalaria. En el momento que recibes el alta hospitalaria, tú te vas actualmente con 2 papeles, la receta médica y la fecha de la próxima visita. No te vas con nada más de información, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente está perdida. No sabe que hay una ley de discapacidad, medidas de apoyo, gestión del cheque servicio, incapacidad laboral. Hay un montón de cosas que la gente no sabe. Entonces, desde la fundación, ¿vale? Hemos hecho un proyecto que precisamente ayuda a esa gente que debuta con la enfermedad, a ella y a su entorno, que se llama Guiar en Daño Cerebral. Nosotros lo que hemos hecho es dentro de la fundación, una de las líneas de inclusión es crear una especie de gestoría, ¿vale? Del daño cerebral, donde que hacemos es cuando viene alguien derivado del hospital por el alta hospitalaria, nosotros les gestionamos toda la documentación necesaria para poder hacerlo. Tenemos un equipo de trabajadores sociales y ellos, junto con voluntarios, gestionan toda la documentación asociada. Esto es fundamental porque durante los primeros semanas, cuando recibes el alta, la gente no sabe lo que tiene que hacer. No sabe que existe un centro de rehabilitación público, que tienes que personalmente solicitar la plaza para poder entrar, no saben que existe un cheque servicio para que en rehabilitación privada el coste sea el 50%. Hay una serie de cosas que la gente no desconoce y que luego buscarlas es muy complicado, ¿vale? Nosotros, para que veas un poco, el proyecto lanzamos en enero. Este proyecto, 9 meses después, hoy, hemos gestionado en Madrid 103 familias. 103 familias les hemos ayudado a preparar toda la información necesaria. Y esto lo hace la Fundación sin coste ninguno para las empresas, ni las empresas, ni las personas, ni nadie. Es decir, esto es un coste que asumimos nosotros, pero que es un valor fundamental. Luego tienes la fase intermedia, que digamos que es la más intensa, que es la rehabilitación física, cognitiva, conductual, neuropsicólogo, logopedia, es decir, ese periodo intenso. Ese periodo
depende, más o menos largo en función de tus secuelas, en función de tu capacidad de recuperación, ¿vale? Pero luego, ahí lo que hacen es que haces una recuperación de aquellas capacidades que ha perdido, sobre todo físicas y cognitivas. Pero digamos que la rehabilitación emocional no la tratan, no se gestiona. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que hemos hecho un proyecto en la otra línea, en la línea final, que es la rehabilitación emocional. Es decir, ayudar a la persona a enfrentarse a la situación. Cuando recibe el alta del centro de rehabilitación, cómo vuelve otra vez a su entorno, tanto personal como laboral, cómo hace esa gestión de resiliencia famosa, cómo a lo mejor no puede volver a trabajar, pero puede seguir haciendo un montón de cosas diferentes. Es decir, todo ese autoconocimiento, esa gestión de resiliencia, esa historia de tu vida para ayudarte a integrarte de alguna forma en tu entorno, eso no está actualmente dándose. Y eso lo hemos tenido que desarrollar desde la fundación. Con lo cual, bueno, nosotros tenemos en esa línea de inclusión esos dos proyectos que desde aquí lo pongo a disposición de todos vosotros. Es decir, estos son proyectos que no tienen coste y que o bien algún empleado vuestro, algún conocido vuestro sufre un ictus, que directamente nos llame a nosotros y a partir de ahí nosotros les ayudamos, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo creo que en el chat también está la información y si en la página web de la fundación tenemos información de todo, ¿vale? Perdona Fantástico. el apunte. No, 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 fenómeno, porque además, mira, de alguna manera también además resuelves también lo que una pregunta, Pilar Gestido nos pone, y si es por contingencias comunes, como habías comentado, que bueno, por contingencia profesional estábamos nosotros, pero por contingencias comunes, y si es por contingencias comunes, no hay asociaciones que te puedan ayudar o pautar, pues bueno, pues Pues sí, lo que pasa que es el movimiento asociativo llega a donde llega. Es decir, nosotros estamos haciendo, pues eso, estamos cumpliendo carencias del sistema. Entonces, porque el sistema no está llegando a todo, entonces somos las asociaciones o sus fundaciones las que intentamos hacer lo que podemos, lo que buenamente podemos. Entonces, eso depende de la asociación, de la capacidad que ha tenido de captar fondos, de infinidad de cosas. Ahora bien, cierto, siempre cuando ocurre un ictus, en otras patologías está, alguien tiene un cáncer y lo primero que hace es que se asocia. Se asocia. En el caso de ictus a daño cerebral, la gente no se asocia y no entendemos muy bien por qué, ¿vale? Pero entonces hay un montón de asociaciones provinciales en cada provincia, en cada comunidad, que se dedican al daño cerebral y son los que te van a informar sobre qué recursos existen en cada localidad, ¿vale? Igual nosotros informamos obviamente de recursos a nivel nacional, ponemos en contacto con todo el mundo, ¿vale? Pero además hacemos proyectos de ejecución aquí en Madrid, porque es la zona de influencia que tenemos nosotros. Entonces, es fundamental que sea nosotros o sea el que sea, cuando sales del alta del hospital, lo primero que hagas es que busques la asociación de tu zona y les llames. Y que son ellos los que te van a decir, oye, mira, este es el centro de rehabilitación público, aquí puedes conseguir esto, tienes que dirigirte a tal sitio. Entonces, ese movimiento asociativo es fundamental para cubrir la carencia que existe actualmente en el sistema. fantástico. Seguimos con las preguntas. Javier de Benito nos dice, ¿cuáles son las principales necesidades de las personas que han sufrido un ictus? Muchas gracias. Pues mira, esto, a ver, la secuela que provoca un ictus es muy diversa, ¿vale? Y tiene que ver en muchas ocasiones donde pare. Puede ser una secuela física, solamente física, que tienes una hemiparesia, una hemiplegia, que por ejemplo laboralmente te pueden adaptar el puesto de trabajo, ¿vale? Pero puede ser una secuela cognitiva. Una secuela cognitiva es el procesamiento, velocidad de cálculo, gestión de la memoria, ¿vale? O puede ser una secuela de problemas de lenguaje, de afasia. Puedes expresarte o no, no comprendes, no eres capaz de leer, no eres capaz de interpretar las señales que te vienen, es decir, es muy diversa. Entonces, las necesidades del colectivo varían muy mucho del tipo de secuela que tiene. Pero digamos que las necesidades de manera general son para cualquier actividad de tu vida cotidiana, ¿vale? Depende del nivel de secuelas, ¿vale? Hay gente que obviamente es independiente y que tiene una autonomía suficiente, pero hay gente que entra en gran discapacidad. Y gran discapacidad, pues al final es no solamente que físicamente tienes una persona encamada, sino que cognitivamente es una persona que no reconoce, que no habla, que no te entiende, ¿vale? Entonces, digamos, las necesidades son muy altas, ¿vale? Y uno de los dramas que existe, otro de los muchos dramas, es que el coste de esa cobertura asistencial lo estamos asumiendo las familias. El sistema no lo cubre. Existe
dependencia y discapacidad, bueno, llegan a ciertas cosas, pero no llegan a todos. Un cuidador principal no llega, no te están cubriendo una persona 100%. Al nivel de familia, pues una persona que pasa a ser el cuidador principal deja de trabajar, con lo cual deja de ingresar. Bueno, pues la verdad es que la situación en esa línea está complicada, ¿vale? Es complicada y sobre todo, pues eso, hay que entender que eso, no solamente hablando de prevención, sino que hablando de detección-actuación, de intentar hacer la cadena de supervivencia, todo eso se ve reducido. Es decir, si somos capaces de entrar a tiempo en un hospital y son capaces de tratarnos, nuestras expectativas de discapacidad varían drásticamente. Raúl Muñoz dice, después de un ictus, ¿es más probable sufrir otro? Pues mira, buena pregunta, buena pregunta. Sí, ¿vale? Pero durante un periodo, que es el periodo inicial, son los primeros 3 meses, 4 meses, es lo que suelen decir. Y tiene que ver por qué, sobre todo porque aquello que te ha llevado a sufrir el ictus todavía no se ha regulado. Puede ser un tema de coagulación de la sangre y todavía estamos haciéndote pruebas y no te han dado la medicación adecuada en la dosis correcta. Puede ser un tema de promoción de la salud, sigues pesando 103 kilos de peso y no has tirado el cigarro todavía. O puede ser un tema que está una cardiopatía y que estás pendiente todavía de una operación para que te lo resuelvan. Es decir, pero digamos que es una ventana de tiempo pequeña. Ahora bien, yo, por ejemplo, y esto no le voy a contar, yo hago deporte medio extremo, ¿vale? Medio extremo. Me hago ciclismo, me voy por ahí a 10 días, 10 horas a montar en bici por sitios muy complicados. Entonces, y me voy con autorización médica, me voy con revisiones, me voy con controles y me voy con mi pastilla mágica, ¿vale? Que es, si algo pasa, pues ya sé que lo tengo. Entonces, eso para decir que es cierto que los primeros meses sí tienes una posibilidad mayor, pero luego ya no. Entonces, ¿yo tengo más riesgo que cualquiera de vosotros? Lo siento, no, ¿vale? Como mucho tengo el mismo, como mucho, ¿eh? Pero yo creo que incluso tengo menos. ¿Por qué? Porque he conseguido corregir todos los factores de riesgo que me han llevado a tener el ictus y además tengo una pastilla mágica que si algo se descontrola me ayuda, ¿vale? Con lo cual, no hay que vivir, obviamente, con el temor de que otra vez me va a pasar, porque si no, es que básicamente no sales de tu casa, ¿vale? No sales de tu casa. Entonces yo me voy a sitios donde no he visto un hospital en su vida y me voy más contento con las bajas, me voy tranquilo, ¿vale? Con lo cual los primeros meses sí, hay que controlarlo, hay que vigilarlo, luego a partir de un momento ya no hay un riesgo mayor. Dice, y Ojo, no hay un riesgo mayor si haces adherencia terapéutica y adherencia al tratamiento. Adherencia al tratamiento es las pastillitas y adherencia terapéutica es que gestiones sus estilos de vida. Es decir, si no eres una persona obesa, baja peso, si eres una persona fumadora, tira el tabaco, ¿vale? Si resulta que sigues igual, pues hombre, efectivamente, vas a tener un segundo y un tercero hasta que ya no salgas. Y una predisposición genética, es una pregunta Rocío Padilla. ¿Hay una predisposición genética a la hora de sufrir un ictus? Hablo de una No, familia en la que han fallecido padre, madre y abuelos, 3 de los 4 ictus de ictus cerebral. bueno, en ese caso hay que mirarlo. En ese caso sí hay que mirarlo. Sí existe un tema genético que tiene que ver ligado con las trombofilias, que tiene que ver con que tu cuerpo genere un mayor número de trombos, ¿vale? Y eso desencadena, puede ser trombosis profunda o puede ser incluso bueno, un trombo que sube al cerebro y provoca un ictus. Entonces, es un porcentaje pequeño de los casos, pero si hay esos indicios, no está de más mirar el informe médico, ver lo que pone allí y si eso es así, a su primera línea familiar le tratan, le quitan el riesgo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me descubrieron en su momento es que ahora dicen que no es importante, pero bueno, que es un factor de los que a sumar junto con el resto, que es un tema que se llama homocisteinemia, ¿vale? Que provoca que eso lo que hace es que, bueno, genera dicen en determinadas en niveles una mayor coagulación de la sangre. Entonces yo básicamente estoy tratado, tomo el azol que habéis tomado las embarazadas, el ácido fólico, vitamina B, pues eso. Yo tengo una pastilla que son vitaminas para eso y eso ha conseguido bajar el nivel. Entonces, eso ahora están diciendo que, bueno, que no es tan importante. Pero bueno, hay otras cosas que sí. Entonces, si hay sospechas, mirarlo y ya está. Y te tratan y te ponen farmacología para quitártelo.
Ana Jaén dice, si tenéis, bueno, Ana Jaén veo también Rocío, dice, ¿tenéis representación de la fundación en otros lugares de España que no sea Madrid? Nosotros somos nacional, ¿vale? O sea, nosotros todo lo que estamos haciendo a nivel de awareness, de información, de divulgación, todo es a nivel nacional. Nosotros estamos haciendo acciones en infinidad de sitios. Ahora bien, la parte de inclusión, que son los proyectos con el afectado, solamente estamos actualmente en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque digamos que la fundación no tiene no tiene vocación asistencial, tiene vocación de generar una mejor práctica, hacer una serie de proyectos y esos proyectos, con el resultado positivo, sean extrapolables a otras comunidades, ¿vale? ¿Y cómo? A través de las asociaciones locales. Es decir, nosotros en Madrid es el banco de pruebas y luego a partir de ahí cogemos el proyecto X y se lo cedemos a la Asociación de Daño Cerebral de Jaén para que lo ejecute, ¿vale? Pero independientemente de eso, todas las provincias tienen una asociación de daño cerebral, todas. ¿Vale? Todas, o yo creo que prácticamente todas. Entonces, independientemente, nosotros a nivel de divulgación, de awareness, todos los proyectos que estamos haciendo en una empresa son todos de ámbito nacional, todos, ¿vale? Nacional e internacional, todos. A nivel de inclusión, de servicio al afectado, con la asociación local de cada zona. Y aquí en Madrid con nosotros, y nosotros seguramente en gran parte también desviemos a gente de Madrid, ¿vale? Bueno, Silvia pregunta que cuáles son las pastillitas, además ha hablado de lo del ácido fólico, pero dice, ¿cuáles son las pastillitas? Silvia Vale, Andrés. aquí os cuento. Todos, básicamente, los que hemos pasado un ictus estamos antiagregados o anticoagulados, que es el típico sintrón de toda la vida, ¿vale? Que, por cierto, si me dejan un minuto, me meto con el sintrón. Vale, el sintrón es un fármaco maravilloso que se inventó hace infinidad de años. Por cierto, si sabéis, todo el mundo conoce el sintrón, ¿no? Porque básicamente todos nuestros padres tienen el sintrón. Básicamente por eso, ¿vale? El sintrón se inventó a principios del siglo XIX como matarratas, ¿vale? Pues sí, me enteré en una conferencia que también organizamos con un neurólogo. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que hace es que altera la coagulación de la sangre, con lo cual en altas dosis lo que hace es que provoca hemorragias. Entonces, daban altas dosis y entonces las ratas morían. Y dije, no, pues, fantástico. Bueno, pues que sepáis que el sintrón viene derivado de eso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el sintrón? Que es un anticoagulante, que es un fármaco que exige mucha adherencia, mucho control. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es el INR, que tienes que ir cada 2 o 3 semanas a que te lo miran y en función de eso te adaptan la pastillita, un cuarto o medio o la pastilla entera, y tiene muchas interacciones con la alimentación y con otros fármacos, ¿vale? Entonces, ahora bien, se inventó hace muchos años ya, pero se sigue llamando nuevos anticoagulantes de acción directa, los famosos SACOT, una pastilla, hay de un montón de laboratorios, no hay un laboratorio que lo hace, una pastillita que te tomas al día y que te regula todo. Y no tiene adherencia, es una pastilla diaria, no tienes que hacer seguimiento, no tienes que ir a revisiones semanales o quincenales y que además pues no tiene interacción con otros fármacos ni con la alimentación. Con lo cual, si alguien de nuestro entorno está con sintrón y no está obligado a tener sintrón porque tiene a lo mejor una cardiopatía que es valvulopata, que tiene una válvula en el corazón. Esa gente, por ejemplo, solamente puede tomar sintrón. Pero la gente que ha tenido un ictus y que problemas de coagulación y que no tiene un marcapaso, una válvula, puede coger a su médico y decirle, oye, yo quiero uno de esos, ¿vale? Yo quiero uno de esos. Entonces, se llaman los anticoagulantes de acción directa, no están todavía financiados en todos los sitios, exige financiación privada, estamos luchando para eso. Estuvimos el martes, hemos estado con el Ministerio, con la Agencia Española del Medicamento para intentar que lo visen y que esté visado y que el coste caiga como a nivel de sintrón, pero bueno, que todavía no está. Pero ojo, yo, cualquier persona de mi entorno que sufre esto, según me han dicho sintrón, digo, no, te vuelves otra vez a tu médico y le dices que te recete esto, ¿vale? Entonces, y eso es lo que tenemos, la pregunta, lo que tenemos prácticamente todos, los que hemos pasado por un ictus, que estamos o antiagregados o anticoagulados. Con lo cual es la pastillita mágica, esa que decía al principio. Bueno. Nos quedan un par de preguntas, pero ya estamos, a ver, espero el sí o el no de Natalia. ¿Me dejas 5 minutos más, Natalia? Eh,
Bueno, siempre somos muy respetuosos con los tiempos precisamente por nuestras empresas que lo tienen súper acotado. Si las respuestas son muy... Bueno, una cosa que iba a decir yo es que nunca ha habido tantas preguntas en el chat, o sea que desde luego interesa ahí. Si nos respondemos rápido, Julio, damos Me las comprometo. preguntas. Venga. Una dice que si el ictus está relacionado, digo Alejandra, ¿el ictus está relacionado con las cardiopatías? Sí, hay cardiopatías genéticas, cardiopatías, por ejemplo, formen oval permeable, ¿vale? Que es un pequeño agujerito que tienes entre la aurícula izquierda y la derecha. Es una cardiopatía que está asociada al aumento de trombosis, al paso de trombos hacia el cerebro, con lo cual sí. Ojo, en un porcentaje también pequeño, ¿vale? Volvemos otra vez al 90% prevenible. Y luego, otro de los riesgos que existe, que no es una cardiopatía como tal, o sí, yo la verdad vuelvo a sacarle el comodín, son las arritmias cardíacas, ¿vale? Hay una que es la fibrilación auricular, que esa es un factor que multiplica hasta por 4 el riesgo de sufrir un ictus, ¿vale? Acabamos de sacar una campaña fantástica ayer que se llama Tómate el pulso, que precisamente va en detección temprana de arritmias cardíacas. Fantástico. Pues terminamos ya con la última. Dice Rafa Reyes, dice, ¿la contaminación ambiental, polución, aumenta la incidencia de ictus? Muy buena pregunta. Sí, ¿vale? Fíjate. Ya la Sociedad Española de Neurología está diciendo que efectivamente en las grandes ciudades, debido a contaminación, hay un aumento de ictus, ¿vale? Entonces, ojo, es uno de los factores. Vamos a ver, esto no significa que nos tengamos que ir todos de la ciudad al pueblo, ¿vale? Ojalá, ¿vale? Ojalá, pero no significa eso, significa tener controlado una serie de factores de riesgo, tener controlado si tú vives en Madrid no puedes hacer nada, punto, ya está. Pero además de vivir en Madrid, no fumes. Además de vivir en Madrid, haz actividad física. Además de vivir en Madrid, ten una alimentación correcta. Cuando hay revisiones médicas periódicas vuestras, ¿vale? Que se hacen en las compañías, pues que la gente vaya, en vez de no ir, como están haciendo actualmente, que la gente no va a hacerse las revisiones médicas en las empresas. Bueno, pues todo eso es lo que hace que bajen tus posibilidades de sufrir un ictus, no solamente dónde estás viviendo, ¿vale? Con lo cual, sí es cierto que aumenta, pero es una suma de factores. Bueno, pues yo con esto ya me despido de ti, o sea, te doy muchísimas gracias. Creo que de verdad ha sido muy interesante, lo veo por todo el chat también, cómo te dan las gracias y te agradecen. De todas Y formas, mira, como a lo mejor alguno se ha quedado con algún tema, mira, voy a poner en el chat mi correo ujú. y cualquier persona, vamos, cualquier duda que me la mande. Y ya Fantástico. está. Y a partir de ahí, pues nada. Yo daros otra vez las gracias a vosotros, Natalia Mar, por dejarme vuestro altavoz. Si me dejáis una hora más, sigo una hora más, ¿eh? Bueno, te pillamos para otro día o por cualquier acto, esto seguro. Venga, ya pues sin más eso, doy paso ya a Natalia Fernández Laviada, la subdirectora de Género de Prevención, Calidad y Comunicación, para que nos haga el cierre ya de la sesión. Sí, muchísimas gracias, Mar. Bueno, Julio, nos conocemos hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Yo creo que fuimos uno de los pioneros De los con el primeros, de convenio, sí, mutuas. sí, 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 sí. sí, de las mutuas, la primera mutua que De hecho, empezamos con, y con vosotros hicimos el proyecto divulgativo, lo hicimos con vosotros. Fue uno de los primeros también. sí, 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 así que muy contenta pues por llevar tantos años de colaboración contigo. Efectivamente, la charla ha sido súper clara, la expectación por el número de preguntas también está claro que ha interesado. Y te damos las gracias infinitas. Eh, Siempre hago una especie de resumen que esta vez lo voy a resumir muchísimo más todavía. Está claro que el constructo este del ictus tiene que ver con lo que has dicho de algo que impide o que limita la circulación cerebral, que ese es el resultado, ese golpe súbito y que es con lo que nos tenemos que quedar, junto con la importancia del tiempo, que eso también nos lo has dejado meridiano, 80% del daño cerebral precisamente porque no vamos a tiempo, porque nos dormimos, porque nos quedamos, bueno, ya eso nos pasará, ¿no? Igual las mujeres empujamos a los hombres, venga Manolo, vete al médico que no sé qué pasa aquí, y nosotras que somos más duras, decimos, bueno, ya se nos pasará y por eso es la primera causa intuyo, de mortalidad de las mujeres, Lo ¿no? acabas de explicar, Natalia, perfectamente, ¿vale? El problema, hay más ictus en hombres que en mujeres, ¿eh? Pero sin embargo, las mujeres tenéis más discapacidad, más mortalidad. Y tiene que ver con lo que acabas de decir tú. Es decir, que para vosotras actuáis más tarde. Claro, pues nada, aquí muchas mujeres nos lo hemos apuntado perfectamente, que la ventana del tiempo es muy corta, que rápidamente, en cuanto veamos un síntoma de asimetría facial, que hablamos raro, no comprendemos la pregunta o que empezamos a tener alguna debilidad en una parte del cuerpo, 112
y corriendo el código ictus para buscar ese hospital que esté de guardia y que esté preparado, que también me ha quedado meridiano. Importantísima la prevención, que por eso hoy estamos aquí precisamente. La prevención, como siempre, los hábitos saludables. Invito a meteros también encaminando hacia el bienestar en nuestra página web, en el Rincón de la Salud. Al final todo es lo mismo, ¿no? Descansar, dormir, no estar tan estresados, nuevos hábitos, comer bien, hacer ejercicio. No sé si como tú, que ya te he visto muchas veces con la bicicleta por ahí haciendo casi el París-Dakar en bici, así que bueno, una cosa más moderada. Ojito con que ese 35% está en edad laboral, un tercio de la población, o sea que, y todo el tema este de que la edad pues no nos salva, ¿no? Bueno, pues yo ya tengo también la mía. También me he quedado con el dato de que se va a incrementar ese 35% en 12 años también. Con lo cual, aparte del envejecimiento activo, que sabemos que es otro problema, que en 10 años, en 20 años se ha incrementado un 147% las personas mayores de 55 años, que es otro dato a tener en cuenta, pero que el estilo de vida que tenemos pues no ayuda, ¿no? Así que nada, promoción de la salud, empresas, sabemos que tenemos que hacer esa parte divulgativa, esa parte de espacio cardioprotegido y espacio cerebro protegido, que me parece fantástico. Y bueno, quedarnos con que una de cada 4 personas pues sufriremos un ictus, Dios no lo quiera, y que lo importante, me quedo con tu última línea, que era morir joven lo más tarde posible. Así que vamos a poner todos de nosotros para dejar un cadáver bonito, pero dentro de muchos años, ¿no? Muchísimas gracias. Os recuerdo que tenéis, para todos aquellos que queráis ahondar en todos estos temas, en el CaixaForum, donde nosotros también hacemos nuestras sesiones anuales, que volveremos el año que viene, el 25 de septiembre, de 10 a 12, con neurólogos, con médicos y contigo, que lo has explicado estupendamente, aunque no seas médico, todos estos temas. Y ya solo me resta, bueno, pues convocaros para el 27 de octubre a las 10 de la mañana. Tendremos ya nuestro Frater Talk número 34, hablando de autoconocimiento y gestión del estrés. Contaremos con Rodrigo Sampedro, que es fundador y director ejecutivo de la Academia de Alto Rendimiento. Es coach, es formador, es consultor estratégico y es escritor. Y nos va a hablar un poco de la importancia, que nos va a venir muy bien para no sufrir ictus, de la importancia en este mundo volátil, incierto y estresante en el que vivimos, de cómo mejorar nuestros niveles de ansiedad, de cómo mejorar nuestro autoconocimiento para tener una vida más sana y más feliz. Y nos va a invitar a parar con un método que se llama precisamente PARAR. Ahí os lo dejo para que estéis con nosotros el día 27 a las 10 para aumentar nuestras posibilidades de momentos más felices, más sanos y nuestro bienestar laboral. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias de nuevo, Julio. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros y os esperamos el día 27. Buen fin de semana.